Hoy es día de otro relato del archivo sombrío. Cierra las puertas y escucha hasta el final. Dicen que el miedo es una cosa viva, se esconde en las grietas de las paredes, se arrastra entre los muebles y espera el momento en que la mente se distrae para mostrarse. Nadie lo ve llegar. Solo aparece, tomando la forma de aquello que más temes. A veces es un ruido sin origen, un reflejo mal puesto, una sombra que no debería estar ahí. Otras veces es algo más antiguo, más paciente, algo que siempre te ha estado esperando. Yo solía pensar que dentro de casa estaba a salvo. Cerraba las puertas, bajaba las ventanas, encendía las luces. Pero el peligro casi nunca entra por la puerta. El peligro ya está adentro, esperando el silencio. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que pasó aquella noche. Vivía en una casa vieja, húmeda, rentada, cerca del Ateneo. Compartía el alquiler con una amiga extranjera, estudiante de arte, de esas que vivían de fiesta y dormían todo el día. Ella era lo contrario de mí, habladora, ruidosa, siempre sonriendo. Aquella noche llegué del trabajo agotado. El cuerpo solo quería dormir. La casa estaba vacía, tranquila. Me dejé caer en la cama y cerré los ojos, oyendo el viento golpear la ventana y el zumbido del poste en la calle. Desperté con el golpe de la puerta principal. Voces, risas, pasos torpes. Ella había vuelto con dos amigos, una chica llamada Paola y un hombre que nunca había visto. El olor a alcohol llenó el pasillo, mezclado con un perfume barato que quemaba el aire. Abrió la puerta del cuarto riendo y dijo que Paola dormiría conmigo, porque el otro se quedaría con ella en la habitación de al lado. Solo asentí. No tenía fuerzas para discutir. Después, el silencio regresó. Miré el reloj. Las 3:14. El segundero parecía moverse más lento de lo normal. Entonces lo sentí. El aire cambió, pesado, denso, como si la casa misma hubiera dejado de respirar. Y lo vi. En el techo, justo encima de mi cama, una sombra se movía. Pensé que era la cortina, pero la sombra se dobló. No era una sombra, era alguien, pegada al techo, encorvada, mirándome desde arriba. El cuerpo se me paralizó, el aire me faltó. Ella se inclinó despacio, mostrando el rostro, la piel tirante, el cabello cayendo en mechones duros, y un olor metálico que parecía salirle del cuerpo. Se acercó a mi cara, tan cerca que pude ver lo que sostenía. Unas tijeras viejas, de hierro puro, demasiado largas, demasiado afiladas. Las hojas se abrían y cerraban con un chasquido lento. Cada sonido cortaba el aire. Quise gritar, pero la voz no respondió. Paola dormía a mi lado, de espaldas, ajena al infierno que respiraba encima de nosotros. El reloj seguía detenido en las 3:14 y la sombra, allá arriba, sonreía. El cuerpo no respondía. Sentía, o creía sentir, su respiración moviendo el aire encima de mí. Las hojas se abrieron otra vez, un tac seco, y el sonido llenó toda la habitación. La luz del poste atravesaba la cortina y rebotó en el metal, lanzando un reflejo helado sobre mi cara. Paola dormía tranquila, respirando profundo. Intenté llamarla. Nada. La garganta era piedra. La mujer se inclinó hasta que pude oler el óxido en su piel. Su boca se movía despacio, como si masticara el aire. Vi los bordes de sus labios partidos con sangre seca. Un mechón de cabello cayó sobre mí. Era áspero, como alambre. Parecía escuchar los golpes de mi corazón. El chasquido de las tijeras se repitió, pero ahora venía con otro sonido, el crujir leve de una rueda. Miré hacia los pies de la cama. Un niño pequeño, con pijama viejo, empujaba un triciclo oxidado girando en círculos lentos. Su cabeza era lisa, sus ojos vacíos, ninguna expresión, solo el roce de las ruedas contra el piso y el chirrido del manubrio. El aire se volvió denso, espeso. La mujer mantuvo el metal suspendido sobre mi pecho y el niño siguió girando. Cada chasquido de las tijeras golpeaba al mismo ritmo que el crujido de las ruedas. Yo contaba los sonidos para no perder la razón. Pronto, un frío subió por mi espalda.
La habitación entera parecía respirar, como si tuviera pulmones escondidos en las paredes. La hoja bajó 1 centímetro. El sudor me ardía en los ojos. Moví apenas el dedo meñique y toqué el brazo de Paola. Ella gimió. Se movió. La mujer de las tijeras se detuvo. La sonrisa apareció despacio, un tirón torcido en la esquina de su boca. Las hojas vibraron y el sonido me atravesó la piel. El triciclo se detuvo al mismo tiempo. Todo quedó inmóvil, como si el tiempo contuviera el aliento. Entonces algo cambió. Un chasquido seco rompió el aire. Tal vez un cable quemándose, tal vez el reloj volviendo a andar. Sentí que el cuerpo respondía otra vez. Un choque corriendo por los músculos. Empujé a Paola con fuerza y el grito que salió de mí era mitad humano, mitad desesperación. Ella despertó y vio. Su rostro se deshizo en terror puro. La mujer de las tijeras estaba a los pies de la cama, el triciclo detenido a su lado. Paola contuvo el aire, y la habitación pareció encogerse. La lámpara parpadeó. Me levanté de golpe y toqué el interruptor. La luz estalló y se encendió de lleno. La habitación estaba vacía, ni mujer ni niño. Solo el silencio y el olor a hierro flotando en el aire. Nos quedamos allí hasta el amanecer, inmóviles, oyendo nuestros propios corazones intentar volver al ritmo. Cuando entró el sol, hice mi maleta y me fui. Esa noche, en casa de mi abuela, la ventana se abrió sola. El viento trajo un sonido metálico, leve, repetido, como dos hojas chocando en la oscuridad. Y supe que aquello no había terminado. Pasaron los años, pero aquella noche nunca me dejó en paz. El tiempo se llevó amigos, trabajos y hasta el color de los días, pero no se llevó el sonido metálico que escucho cada vez que el silencio se vuelve demasiado profundo. Por eso ciertas historias me encuentran. Una de ellas vino de lejos, de un hombre que, como yo, también conoció lo imposible. Fue contada por su hija, una mujer de voz tranquila y mirada inquieta. Dijo que su padre hace muchos años vivió algo que no debía ser olvidado. Él intenta explicarlo, contó, pero a veces la voz le falla, como si una parte del recuerdo todavía le doliera. Y así comenzaba el relato que él mismo escribió, con letra temblorosa, al final de una hoja amarillenta. Era 1992. La ciudad aún respiraba en noches largas, llenas de risa y música. Tenía poco más de 20 años y una vida sencilla. Aquella noche, el aire estaba tibio y las luces de Quito parecían más doradas de lo habitual. Describía la capital como un lugar de encuentros y esquinas. El sonido de los pasos resonaba en los callejones, los bares tocaban boleros y los taxis pasaban como luciérnagas humanas. Nadie temía caminar solo. El peligro aún no habitaba en las sombras. Estaba en una fiesta en el barrio de San Blas, de esas que empiezan con promesas y terminan en olvido. El reloj marcaba casi las 2 de la mañana cuando decidió irse. Caminaba, como siempre hacía, por calles que conocía desde niño. Avanzaba despacio, oyendo el eco de sus botas sobre el empedrado irregular. El licor aún le ardía en el estómago, pero la cabeza estaba lo bastante clara como para distinguir cada sonido. El golpeteo distante de una puerta, el roce de las ramas, el zumbido de un poste eléctrico. Entonces el silencio se extendió. Ningún coche, ningún perro, ningún ruido, solo el sonido de su respiración. El viento, que hasta ese momento soplaba suave, se detuvo. Miró a su alrededor y sintió un vacío imposible. La ciudad parecía haber desaparecido. Dio unos pasos más. Las luces de las casas parpadearon, una tras otra, hasta quedar solo la claridad blanca de un poste aislado. En el reflejo de una vitrina cerrada, creyó ver a alguien, una figura alta, delgada, inmóvil, al borde de la acera. Se giró rápido, pero no había nadie. El corazón se aceleró. El cuerpo pidió correr, pero los pies siguieron lentos como si el suelo lo retuviera. Fue entonces cuando el sonido apareció. Bajo, lejano, algo que recordaba a un zumbido eléctrico. Alzó la vista y vio lo que nunca olvidaría: luces de colores, danzando en el cielo,
pulsando en silencio. Eran 3, tal vez 4, cambiando de tono. Azul, roja, verde, luego dorada. Se movían sin dirección, flotando como si observaran la ciudad. El suelo bajo sus pies vibró. Por un instante creyó oír voces que venían de arriba, pero ningún idioma humano podría sonar así. El aire se volvió pesado. El miedo se mezcló con fascinación. Aquellas luces parecían llamarlo, atraerlo. Dio un paso hacia adelante, y otro, y otro. Entonces, una de ellas descendió. Un haz blanco lo envolvió, y el mundo perdió su contorno. El tiempo se rasgó como tela, y en la oscuridad que siguió, el único sonido audible fue el chasquido de las lámparas de la ciudad apagándose, una por una. El viento frío de la madrugada atravesaba las calles desiertas cuando él retomó el camino. Las luces del barrio parecían más lejanas, como si la ciudad se encogiera bajo la piel de la noche. El zumbido que venía desde lo alto seguía vibrando dentro de su cabeza. Un sonido imposible de olvidar, aunque quisiera. Caminaba despacio, sintiendo el crujir de la grava bajo las botas. El alcohol ya se había disipado. El cuerpo estaba firme, pero el aire, diferente. Había una tensión que no provenía de adentro, sino del espacio a su alrededor, como si algo lo observara, midiendo cada paso. Y entonces ocurrió. Un destello apareció a su izquierda, reflejado en las ventanas. Giró el rostro justo a tiempo para ver los faros de un coche que venía a gran velocidad. El sonido del motor explotó en medio del silencio, y no hubo tiempo para reaccionar. El impacto lo lanzó contra el suelo. El cuerpo giró, golpeó, y todo se convirtió en ruido. Quedó tendido, intentando entender qué era lo que aún lo mantenía consciente. El sabor metálico llenó su boca. Sintió la sangre correr por su pierna. Las manos temblaban, buscando apoyo. Miró su propio cuerpo, la tela del pantalón rota, la piel abierta, el frío en los pies. Los zapatos habían desaparecido en el choque. El coche frenó por un segundo, solo lo suficiente para que el conductor mirara por el retrovisor. Las luces traseras brillaron, y el sonido de los neumáticos huyendo se mezcló con el eco de su respiración. La calle volvió a quedarse muda. Intentó moverse, pero el dolor lo sujetó al suelo. Las luces de los postes parpadearon y el aire se volvió más denso. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, en Misofintosta, el cruce, un grupo de luces de colores flotando en el aire, pequeñas, vibrantes, como si se acercaran. Pensó que eran coches. Rezó para que lo fueran, pero pronto se dio cuenta de que no había motores, ni pasos, ni voces. Solo el zumbido. El mismo sonido que había escuchado antes. Las luces se acercaron más, formando un círculo perfecto. Brillaban en silencio, alternando colores con su propio ritmo: azul, rojo, blanco, verde. Una de ellas se separó del resto y se detuvo sobre él, a menos de 2 metros del suelo. El aire se movió y un calor seco lo envolvió. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. El cuerpo comenzó a flotar. O quizás el suelo desapareció. No lo sabía. El dolor se detuvo. El miedo también. Solo quedó una sensación de ligereza y el sonido de los latidos de su propio corazón, mezclado con el zumbido que ahora resonaba dentro del cráneo. Las luces aumentaron su intensidad hasta volverse insoportables. Cerró los ojos. Y entonces, nada. Cuando volvió en sí, el sol le quemaba el rostro. Estaba tendido en otro lugar, rodeado de hierba alta, el cuerpo cubierto de rocío. La cabeza le dolía. Se incorporó despacio, intentando entender. Reconoció el paisaje, una barranca en las afueras del barrio donde había crecido. Pero algo no tenía sentido. El punto del atropello estaba a casi 1 kilómetro de allí. ¿Cómo había llegado a ese lugar? En aquel tiempo, los vecinos evitaban esa zona. Decían que por las noches se veían luces en el cielo, sombras entre los árboles y voces que llamaban nombres olvidados. Intentó reírse de la coincidencia, pero la garganta se le secó. Miró su cuerpo. El pantalón intacto,
la piel sin cortes, sin sangre, todo limpio. Solo un detalle lo perturbó. Le faltaba la bota derecha. El pánico llegó tarde. Los recuerdos regresaron en fragmentos. El destello, el dolor, el sonido, las luces, la nada. Se puso de pie, tambaleando, mirando alrededor. No había marcas de neumáticos, ni huellas, ni señal de nadie. Solo el sonido del viento y el susurro distante de las hojas, como si algo aún lo estuviera observando desde ahí. Por fuera todo parecía normal, pero por dentro él sabía que algo lo había llevado hasta ese lugar, y de alguna manera también lo había devuelto. El sol ya había subido cuando logró salir de la barranca. El cuerpo le temblaba de agotamiento, la cabeza le latía, y las manos sangraban levemente. Pequeños rasguños, como si hubiera trepado entre piedras mientras dormía. Subió la pendiente con dificultad. Los músculos protestando, el aire ardiéndole en los pulmones. Al llegar a la carretera se detuvo un instante y miró hacia atrás. El lugar parecía común a la luz del día. Verde, silencioso, casi bonito. Pero había algo ahí, algo que lo hacía sentir observado, como si la maleza escondiera ojos. Un autobús viejo apareció en la curva, soltando humo negro. Él levantó la mano sin pensarlo. El conductor, un hombre de gorra descolorida, lo miró con sorpresa. ¿Subiste desde la quebrada?, preguntó. Nadie pasa por ahí a esta hora. Él solo respondió. Me perdí. El conductor no insistió. Solo aceleró, y el sonido del motor fue el primer ruido humano que escuchó desde el accidente. Volvió a su casa, no la de Quito, sino la del pequeño pueblo donde vivía desde hacía algunos años. Pasó los días siguientes en un estado de letargo, durmiendo mal, despertando empapado en sudor, con el cuerpo frío y el corazón desbocado. Las imágenes de las luces regresaban siempre al mismo punto. El destello, descendiendo, la bota desapareciendo, el silencio. Por las noches soñaba con lugares que nunca había visto. Campos inundados, montañas negras, ciudades de cristal. Soñaba que flotaba y oía voces, llamándolo por su nombre, pero sin boca, sin rostro. Cuando despertaba, los sonidos seguían ahí, como si el sueño hubiera quedado abierto detrás de su cabeza. Intentó olvidar. Se convenció de que el accidente había sido una coincidencia, de que su cerebro había confundido dolor y desesperación con visiones. Volvió a trabajar, a reír, a fingir normalidad. Pero la normalidad lo evitaba. En las calles sentía miradas siguiéndolo. A veces las sombras se movían un segundo antes de que girara la cabeza. Un día, caminando hacia el mercado, vio un reflejo en un coche estacionado. Detrás de él, por un instante, una luz azul brilló, rápida, en plena mañana. Pasaron semanas. La vida volvió a parecer ordenada, hasta que una llamada lo cambió todo. Un viejo amigo lo invitó a visitar el antiguo barrio. Nos estamos reuniendo todos, ven a recordar los viejos tiempos. Dudó, pero aceptó. Tal vez enfrentar el lugar borraría el resto del miedo. Volver fue como atravesar un espejo. Las calles eran las mismas, pero más pequeñas, las casas pintadas de colores nuevos. El aire, sin embargo, tenía el mismo olor metálico que recordaba. El amigo lo recibió con los brazos abiertos, y la madre de él, una mujer de voz suave, lo reconoció enseguida. «Desapareciste», le dijo. «Pensé que nunca volverías». «Va a aparecer». Rieron, tomaron café, hablaron del pasado, pero al caer la tarde la mujer los advirtió. «Regresen temprano, esas carreteras ya no son seguras de noche». Y tras una pausa, añadió algo que volvió a helar el aire. La vecina contó una historia. Un muchacho fue atropellado en esa vía hace unos años. Intentaron ayudarlo, pero cuando llegaron no había cuerpo alguno, solo un gran charco de sangre y la marca de una bota hundida en el asfalto. El vaso casi se le cayó de la mano. El rostro perdió color. Preguntó en voz baja. ¿Una bota? Sí, respondió la mujer. Solo una. El eco de esas palabras le atravesó la mente como un trueno. Recordó el frío de la madrugada, el dolor que se desvaneció,
las luces que lo envolvieron antes del vacío. De pronto entendió que quizá nunca había regresado del todo aquella noche. Algo lo trajo de vuelta, pero no sabía qué, ni quién. En los días siguientes, comenzó a notar pequeñas fallas en su propia sombra. A veces, se movía un segundo después de él. Otras permanecía inmóvil mientras él caminaba. El espejo del baño se empañaba sin razón. El reloj se detenía a las 3:14, la misma hora de otro horror, vivido por alguien que él jamás conocería. Algunos silencios no terminan, solo cambian de dirección, y así fue como en otro tiempo y en otra casa, el mismo frío encontró un nuevo hogar. Mi nombre es Marina, y lo que viví en 2018 todavía me persigue cada noche en la que el viento sopla diferente. A veces basta con el susurro de los árboles o el sonido de una calle vacía para que el corazón me golpee el pecho, como si el tiempo retrocediera. Intento fingir que fue un sueño, pero el cuerpo recuerda. El cuerpo siempre recuerda. En ese tiempo, vivíamos en una casa sencilla, en los límites de una ciudad pequeña, en un barrio llamado Vila Serrana, un lugar de calles de tierra, postes apagados y vecinos que cerraban las ventanas antes de las 8. De noche, el silencio era tan profundo que podía oírse el crujir de la madera en el techo. Cuando el viento pasaba, parecía arrastrar voces antiguas, susurros sin origen. Mi marido, Rafael, trabajaba como vigilante nocturno en un depósito alejado, y yo me quedaba sola con nuestros 2 hijos, Cayo, de 6 años, y Luan, de 3. Aquel viernes, el día había sido largo. El calor secó la piel y la casa parecía suspirar de cansancio. Cuando cayó la noche, el aire se volvió extraño, denso, pesado, como si alguien nos observara desde afuera. Los niños se durmieron temprano, y yo me quedé viendo la televisión sin prestar atención. El reloj marcaba casi la medianoche cuando lo sentí. No fue un sonido ni un movimiento, fue una presencia. Me levanté y fui hasta la ventana. La calle estaba vacía, el viento detenido. Aún así, algo me empujó a abrir la puerta. Afuera la oscuridad tenía un brillo plateado, reflejo de la luna medio oculta. Y entonces la vi. Una mujer caminaba despacio por el camino de tierra, como si el suelo le perteneciera. Vestía completamente de gris, con un velo largo que cubría su rostro y arrastraba sobre las piedras. La tela se movía sin viento, deslizándose como una neblina viva. Cada paso era calculado, preciso, y venía directo hacia mí. Intenté hablar, pero la voz falló. El cuerpo no respondió. La mujer cruzó la reja sin tocarla, pasando entre los barrotes de hierro como si fuera humo. El aire se enfrió de golpe. El poste de la esquina parpadeó, y, por primera vez en años, dejé de oír a los grillos. Solo el silencio. Se detuvo frente a la casa. Por un instante, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. La luz del poste reveló el contorno del velo, y juro que vi cómo el tejido se movía, como si respirara. Despacio, el rostro bajo la tela se giró hacia mí. La boca era delgada, temblorosa, y se abrió en un gesto torcido, algo entre una sonrisa y una advertencia. Fue entonces cuando escuché la voz. «¿Dónde está Rafael?», preguntó. La voz era ronca, seca, raspaba el aire como madera ardiendo. Sentí un escalofrío recorrerme entera. Respondí, temblando. Él no está. Trabaja de noche». Ella dio un paso hacia adelante. El aire dentro de la casa pareció comprimirse. La voluntad de huir se mezcló con una rabia repentina, una valentía nacida del miedo. «¡Vete!», grité. El grito resonó y pareció herirla. La mujer se detuvo. Durante unos segundos permaneció inmóvil, luego se dio vuelta lentamente y salió del mismo modo en que había entrado, cruzando la reja sin sonido, sin prisa. Se detuvo bajo el poste. La luz titilaba sobre ella. Permaneció ahí, quieta, mirándome. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y llamé a Rafael. Le conté todo, cada detalle, cada gesto. Intentó mantener la voz firme, diciendo que debía ser una mujer desorientada, tal vez una vecina. Pero cuando mencioné que había preguntado por él,
El silencio del otro lado duró varios segundos. Entonces, escuché cómo su respiración cambió. «Voy para casa», dijo, antes de colgar. Esperé con el corazón en la garganta. El reloj marcaba la 1:03 cuando oí el motor de su coche en la calle. Rafael entró apurado, con el rostro pálido. Salió a buscar a la mujer recorriendo la carretera hasta la esquina. No había nadie, ni huellas, ni sombra. Volvimos adentro y el silencio de la casa parecía más fuerte que antes. Los niños dormían, pero cada crujido del techo me hacía saltar. Rafael, agotado, se sentó en la sala, mirando al suelo, como si intentara entender lo que no podía explicarse. Fue entonces cuando lo oímos. 3 golpes en la puerta, secos, lentos. Rafael se levantó, dudó un instante y abrió. Afuera no había nadie, solo el viento y el poste parpadeando. El viento sopló despacio, como si el mismo aire tuviera miedo de moverse. Rafael cerró la puerta con fuerza, girando la llave 2 veces. Nos quedamos ahí, uno al lado del otro, sin decir nada, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Los segundos parecían más lentos, la noche más larga. Después de unos minutos, él se acercó a la ventana. Espió con cuidado, separando la cortina con 2 dedos. «No hay nadie», murmuró. «Pero siento que aún está aquí». Las palabras quedaron suspendidas. Afuera, el poste parpadeó una vez, 2, 3, y en el cuarto destello, ella estaba ahí, la mujer de gris, inmóvil, bajo la luz temblorosa. El velo cubría su rostro, pero se alcanzaba a ver el contorno de la boca, abriéndose y cerrándose lentamente, como si repitiera el nombre de él. Rafael retrocedió un paso. El sudor le corrió por la frente, aunque el frío cortaba el aire. «Marina», susurró. «Me está llamando». «No», grité. «Quédate aquí». Pero él ya se movía hacia la puerta, como si algo invisible lo arrastrara. El sonido de las cadenas afuera golpeaba al mismo ritmo que los latidos de su corazón. Intenté detenerlo, pero estaba lejos, como un hombre que camina dormido. Abrió la puerta. El viento entró con violencia, apagando las velas y sacudiendo las cortinas. Ella seguía allí. El velo se movía sin viento, y la boca continuaba murmurando su nombre, una y otra vez, hasta que la voz cambió. Se volvió más grave, metálica, como si 100 voces hablaran al mismo tiempo. Rafael dio un paso hacia adelante. La mujer levantó una mano, y el aire pareció detenerse. Fue en ese instante cuando sonó el teléfono. Un timbre agudo que cortó el silencio como una navaja. Rafael se detuvo. Me miró confundido. Tomé el aparato. Del otro lado una voz masculina, trémula, susurró. «Señora, disculpe por llamar tan tarde. Es sobre su marido». Miré a Rafael. Todavía estaba ahí, de pie en la puerta. Vivo. «¿Qué pasa?», pregunté. El hombre respiró hondo. «Hubo un incidente en el depósito donde trabaja». «¿Incidente?» «Sí, señora. Algo como un apagón. Las luces fallaron y, cuando volvieron...» La voz titubeó. «No quedó nadie con vida. Me quedé muda». Rafael me miraba sin entender. «Todos», continuó el hombre, «todos los guardias están muertos. No hay heridas, no hay explicación. Solo los rostros. Parecen...» Tragó saliva, como si hubieran visto algo. Algo que nadie debería ver. El teléfono resbaló de mis manos. Rafael empalideció. Estaba ahí, pero también estaba allá, o tal vez debía estarlo. Esa madrugada nos quedamos sentados en el suelo, abrazados, sin dormir. Afuera, el viento volvió a soplar, el velo gris se movía bajo el poste y, incluso desde lejos, podía verse la boca de la mujer, aún pronunciando palabras. Pero ya no decía el nombre de Rafael. Decía otro, un nombre que no logré entender. Los días siguientes trajeron rumores. Decían que Rafael había salido minutos antes del apagón, que fue el único que sobrevivió, y que sus compañeros comenzaron a sospechar. Nadie lo acusó directamente, pero todos lo evitaban. Las miradas pesaban más que las palabras, y él no lo soportó.
Decidimos marcharnos. Dejamos Vila Serrana una mañana nublada, con el coche lleno de silencio. A veces, cuando la noche cae y el viento roza la ventana, recuerdo aquella figura bajo el poste. La mujer inmóvil, el velo moviéndose, el mundo suspendido. No sé qué era, un aviso, un espíritu o la misma muerte. Pero sé lo que hizo. Salvó al hombre al que vino a buscar. Desde entonces no la veo como enemiga. Creo que no elige. Solo cumple lo que ya está decidido. Quizá aparece cuando la línea entre la vida y el final se confunde, cuando el destino necesita un intercambio. A veces despierto de madrugada y siento el mismo aire detenido, el mismo silencio denso, y juro escuchar el roce de una tela afuera. No es por mí, ni por Rafael, sino por alguien que, ahora mismo, podría estar oyendo su nombre ser pronunciado por labios que nadie ve. Y en ese instante entiendo, hay presencias que no desaparecen, solo esperan. La mujer de gris todavía camina por las noches, atravesando puertas y ciudades, llamando por nombres que ya fueron escritos, nombres como el mío. El archivo de hoy termina aquí, pero el silencio que quedó, tal vez no sea solo silencio. Escribe en los comentarios lo que sentiste o lo que creíste escuchar. Dale me gusta, sigue a Archivo Sombrío y regresa mañana. Porque el miedo nunca duerme, solo cambia de lugar.